Ahora en este punto ya vamos a centrarnos solamente en España, es decir, cómo afecta esta industrialización a España desde un punto de vista económico y, como comprenderéis, desde un punto de vista pues también social. Como es un punto relativamente corto, es decir, los subapartados son muy cortos, en el vídeo vamos a meter directamente todo el punto 4, ¿vale? Los subapartados ya veréis que son bastante cortitos. Entonces empezamos con unos cambios demográficos, igual que vimos en Inglaterra una revolución agraria y una revolución demográfica, veremos que en España hay unos cambios demográficos, pero no van a ser revolucionarios, es decir, no hay específicamente una revolución. Como podéis ver en esta imagen, el aumento de población en España existe, es verdad que hay un crecimiento demográfico, las causas van a ser las mismas que en Inglaterra, ya sabéis, descenso de la mortalidad infantil, poco mayor esperanza de vida, de manera que aumenta la población, mejoras en alimentación, pero no son tan acusadas como en Inglaterra. De manera que, como veis en la gráfica, hay unos momentos de mortalidad, es decir, el crecimiento no es continuado, sino que tiene altibajos. Y esos altibajos, esos bajos de los altis, esos bajos, pues básicamente obedecen a razones de mortandad catastrófica, pues malas cosechas que provocaban mortandad o directamente epidemias, de fiebre amarilla, de cólera, de paludismo, contra las que todavía en España no está generalizado el uso de medicamentos. Las condiciones de vida no han mejorado tan rápidamente como en otros lugares de Europa, de manera que la mortalidad pues sigue siendo bastante alta. Fijaos en ese mapa cómo está toda Europa organizada. En áreas con el verde más oscuro son las áreas donde primero se desarrolla la revolución industrial. Esas serán las áreas que también aumenten más la población. Y en el caso de España pues tiene una industrialización mucho más lenta. Solamente hay una región con una industrialización un poco más consistente, que es el área Cataluña, el litoral catalán, pero el resto de España pues sigue siendo eminentemente agrario y no tiene ese desarrollo tan grande que tendrá en Inglaterra. De manera que la población española, el campo poco a poco se va mecanizando, pero la población europea española del campo se ve forzada a emigrar. ¿Y a dónde puede emigrar? Pues o a las ciudades, a las fábricas, o fuera del país. Y el caso es que, como España está poco industrializada, las ciudades no tienen industria. De manera que mucha parte de la población se ve forzada a emigrar fuera del país. Y básicamente pues vamos a tratar, estos españoles van a tratar de no tener que aprender un idioma. ¿Dónde pueden emigrar? ¿Dónde hay campo? En América. De manera que en Centroamérica y en Sudamérica será un lugar de recepción de emigrantes españoles. Dentro de España sí que va a haber inmigración, hay un éxodo rural, es decir, a la poca industrialización que hay en el país, que está concentrada en unos pocos puntos, como podéis ver, básicamente en Sevilla y en Huelva, que había una industria siderúrgica, en la cornisa cantábrica, en la zona del País Vasco, donde había también industria siderúrgica, en el área catalana, que sobre todo tenía mucha fuerza la industria textil, pues de todas partes de España se desvían hacia esos lugares, y Madrid como capital. De manera que la población española tiene dos vías de migración. Una migración interior, un éxodo rural hacia las ciudades, y otra fuera del país directamente a otros países, generalmente a otros países de América, de Sudamérica y de Centroamérica. Las ciudades se llenan de gentes provenientes del campo de una manera muy rápida y muy acelerada, y van a coexistir unas realidades rurales dentro de unos entornos urbanos. Es decir, va a ser complicado. También hemos hablado anteriormente de las vías de comunicación en España. Fijaos que el ferrocarril todavía no se ha extendido, de manera que la comunicación entre las distintas regiones de España es muy complicada. España es un país grande, está muy poco poblado y las comunicaciones son malas. De manera que el mercado interior es muy escaso. Y si no hay buen mercado interior, pues no se estimula el crecimiento. De manera que la única opción es la inmigración. Este era el sector más importante de la economía española. En el siglo XIX estamos hablando, es decir, la economía rural, el sector del campo, la agricultura. Y como veis en esa imagen, pues eso sería un ejemplo de la mecanización en el siglo XIX, por ejemplo, en España. Utilizarían todavía caballos de tiro, aunque ya tenemos máquinas. No son máquinas autopropulsadas todavía, necesitan el ganado. Pero bueno, ya hay una incipiente mecanización que obligará a la salida a la marcha de la población del campo. Ya no son necesarios tantos braceros, tantos trabajadores del campo. Fundamentalmente en España, por el clima que tenemos, lo que más se va a cultivar va a ser el trigo en toda la zona interior, el vino, las zonas vitivinícolas, como bien sabemos en La Mancha, y el olivo. Especialmente se pueden cultivar muchos olivos para la producción de aceite. En la parte de Andalucía, también en la Castilla-La Mancha. Es decir, estas son los tres grandes cultivos que van a desarrollarse en España. Sin embargo, las tierras no son muy productivas porque, como bien sabéis, la aristocracia, todavía la nobleza y la alta burguesía que se está ennobleciendo son los mayores propietarios de tierras en España, a pesar de la
amortización, la Iglesia todavía posee una buena cantidad de tierras, de manera que la producción no es muy exhaustiva. La productividad de esas tierras es baja. ¿Hay industrialización en España? Pues sí la hay. Lo único que ocurre es que esta industrialización es más tardía que en otros países. Llega un poco más tarde. Como veis en ese mapa, es el mismo que hemos visto antes. En Inglaterra comienza esa industrialización a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. En España, a mediados del siglo XIX, todavía no hay un tejido industrial llamativo. De manera que no va a poder competir con los otros países. ¿Por qué se industrializa tan despacio España? Pues por un lado porque hay poca demanda, es decir, hay poca población, la población está muy dispersa y muy mal comunicada, de manera que al no haber mucha población pidiendo un producto, no hay mucha necesidad de producir ese producto. De manera que hay poco estímulo para la creación industrial. Por otro lado, también hay atraso tecnológico. Es decir, no hay unas máquinas, no hay una máquina de vapor en España que esté desarrollándose, no hay un ferrocarril de creación española que esté desarrollándose. Todas estas maquinarias se importan de otros países, fundamentalmente de desarrollos ingleses o alemanes o incluso franceses. Pero en España hay un atraso con respecto a ello. De manera que tampoco avanza la industrialización. Por otro lado, hay poco capital. Toda esta industrialización necesita mucho capital, necesita gente que invierta su dinero. Y como bien sabéis, los ricos que había en España, los terratenientes españoles, pues no tenían intención de invertir. Preferían disfrutar de las rentas, tenían más esta concepción de voy a disfrutar de las rentas, a disfrutar de la vida y a transmitir mis posesiones a mis herederos, antes que arriesgar con la posibilidad de poder aumentar el capital. Eso no estaba tan de moda. Y en cierto modo todavía ocurre. En España mucha gente con el dinero de sus ahorros, antes que arriesgarse a crear una empresa o invertir en una empresa que puede dar pérdidas, pues muchas veces lo que opta es por comprar terrenos o por comprarse pisos, ponerlos en alquiler y que el alquiler me vaya dando dinero. Pero eso realmente no genera riqueza. Pues esa es la concepción que había en el siglo XIX y también explica ese atraso en la industrialización de España. Y por último, no tenemos materias primas. Es decir, España es un país que no produce carbón de buena calidad, que no produce hierro de buena calidad y el que produce está en zonas bastante inaccesibles. Básicamente se concentran en el norte y el noroeste de la península, que son zonas muy montañosas, donde es muy difícil extraer este carbón para la energía, este hierro para la siderurgia, y es muy difícil distribuirlo por el territorio, por esas malas comunicaciones, por lo grande que es el país, de manera que es otro problema más. Todos estos factores hacen que la industrialización en España vaya despacito, en comparación con estos otros países de Europa, cercanos sobre todo a Inglaterra, que se industrializan pues muy rápidamente. ¿Hay focos industriales en España? Sí que los hay, pero básicamente están concentrados donde os dije antes, en el norte de España, por la disponibilidad de hierro y de carbón, en Madrid por la capitalidad y después cerca de las minas, es decir, en áreas de Andalucía o la industria textil en Cataluña. El resto del territorio pues es un territorio eminentemente agrícola y dedicado al cultivo de la vid, el cereal y el olivo. En la zona de Levante, cítricos, frutas, pero de una manera también todavía pues bastante rudimentaria. Los gobernantes se dan cuenta de que lo que es necesario para industrializar es mejorar las infraestructuras, las vías de comunicación. Entonces, aprovechando el invento del tren, que está haciendo furor en el resto de Europa, que se está extendiendo muchísimo, en España se intenta extender también. Pero claro, es una nueva tecnología que es muy cara, que requiere una industria muy potente y una gran inversión de capital. Ya hemos dicho que los nacionales no tienen mucho interés de invertir. Sí que hay inversión, sobre todo es extranjera, porque el Estado la garantiza. Es decir, invertid en mi país, es lo que dicen los gobiernos, que si la cosa da pérdidas, yo procuraré que no os afecten. Y si da beneficios, pues mejor para vosotros, que es una buena manera de estimular la inversión. Claro, todos dicen, no, pues perfecto, no voy a perder, así que voy a invertir allí. Aún así, pues el trazado es muy rudimentario. Como veis en este mapa, estamos justo en 1855, es la primera ley de ferrocarriles. Es decir, hay muy poquitas líneas. Hay una que comunica las minas de Langreo con el puerto de Gijón para sacar el mineral directamente de Asturias, que es un tren que fundamentalmente lo que llevaba era las materias primas, los que transportaban las materias primas hasta el puerto, y después un par de líneas férreas de transporte de mercancías y de viajeros entre Barcelona y Mataró, que son muy poquitos kilómetros, y entre Madrid y Aranjuez. Rápidamente, como hay este interés por el ferrocarril en toda Europa, el Estado empieza a recibir muchos
muchos proyectos de construcción de líneas férreas. De manera que en 1855 publica ya directamente una normativa regulando cómo se van a construir las líneas férreas, en qué casos, a quién se le va a dar permiso y a quién no. De manera que fijaos cómo en 1855 las líneas que había en España pues eran muy poquitas, ya estamos ahí en el Alcázar de San Juan, y cómo rápidamente, en muy poquitos años, en 50 años, aumenta muchísimo la red de ferrocarriles. Se trata de vertebrar el territorio, que haya una buena conexión entre el territorio para favorecer este mercado, y este mercado aumentará la demanda y por lo tanto favorecerá la industria. Pero la concepción que hay es una concepción radial, es decir, todo va a vertebrarse con respecto a Madrid, es decir, se comunicará Madrid con el norte, Madrid con el sur, Madrid con el este. Todo va a pasar por Madrid y esta concepción es básicamente radial. De acuerdo, que quedaos con 1855, la Ley General de Ferrocarriles, la primera que se establece y que da el pistoletazo de salida para estas líneas férreas y para el trazado, para el mallazo férreo que hay en España. Y de lo que buena parte vive Alcázar de San Juan, que fue incluida en esta Ley de Ferrocarriles y fue uno de los puntos donde primero se desarrolló el ferrocarril para poder comunicar Madrid con Valencia y Madrid con Andalucía. Con la llegada de capitales a España y con este estímulo a la inversión que poco a poco pues los nacionales, los españoles también van a empezar a invertir en España, se empiezan a estimular también los cambios financieros, que ya hemos estudiado en el tema general, en los otros puntos. Uno de los primeros que se necesitan es un banco central español que promueva el crédito, que ponga también el dinero para la realización de distintas empresas. Y ese banco fue el Banco de San Fernando. En 1858 se configura como el Banco de San Fernando, hoy en día sigue existiendo, lo que pasa que hoy en día es el Banco de España, el que llamamos Banco de España. Pero aún así el Estado es económicamente débil y es débil porque ha tenido una serie de problemas. Como bien sabéis, porque hemos estudiado la historia de España a lo largo de todo el siglo XIX, acordaos del tema 3 y el examen ese tan difícil que hemos hecho. En España lo que hemos tenido, entre otras cosas, ha sido muchísimas guerras, las guerras carlistas, una gran cantidad de pronunciamientos, la independencia de los territorios americanos que proveían a España de materias primas, de plata sobre todo, de plata mexicana, de productos coloniales que desaparecen, que ya no llegan a la metrópoli. Entonces va a haber una necesidad de capitales que ya no puede satisfacer el propio Estado. Por eso hay esa necesidad de que extranjeros inviertan en España. Y todo esto, pues claro, tiene como consecuencia un cambio en la sociedad. Vamos a ver cómo la sociedad española se va a configurar exactamente igual que el resto de las sociedades europeas. Es decir, ya no es una sociedad basada en la distinción de nacimiento por nacimiento, es decir, en el estamento social, sino en la igualdad jurídica. Todos son iguales ante la ley, pero van a ser desiguales. Van a ser desiguales en cuanto a la riqueza, en cuanto al poder económico. De manera que en las clases sociales en España van a ser similares a las del resto de Europa. Tenemos una clase alta, que de nuevo vuelve a ser la nobleza y la alta burguesía, es decir, estos altos empresarios, estos dueños de grandes empresas, y la nobleza, la primitiva aristocracia, heredera del antiguo régimen, que son los dueños de las tierras, los que tienen la mayor parte de la propiedad agraria. Por debajo de ellos tenemos una clase media, que es bastante pequeña, tampoco no es muy abundante, a la que pertenecen pues todas estas profesiones liberales, las mismas que comentábamos antes, pues los médicos, los funcionarios, los abogados, los periodistas, y por debajo de ellos tenemos a la clase baja, a la clase más extensa, más numerosa, que en España va a ser fundamentalmente rural, es decir, va a haber muchísimos campesinos no propietarios, es decir, campesinos que trabajan para estos dueños de grandes extensiones territoriales, los obreros de las pocas industrias que tenemos en España, porque ya sabéis que están localizadas en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía y entre Sevilla y Huelva, también un poco en Málaga, y sobre todo trabajadores urbanos, es decir, dependientes, tenderos, sirvientes de las casas y todos ellos, los criados de las familias más pudientes, que están en las ciudades más importantes, fundamentalmente pues en Madrid y en Barcelona.